Las máquinas gritaron, se paralizaron, se apagaron. El cuerpo de Alexandra Sterling se convulsionó en la cama del hospital mientras los mejores médicos de Estados Unidos retrocedían derrotados. El raro síndrome autoinmune de la multimillonaria directora ejecutiva había aplastado todos los tratamientos. Medicamentos experimentales de Suiza, intercambios de plasma, inmunoterapia de vanguardia. Nada funcionaba. Su sistema inmunológico la estaba matando desde dentro. Y las mentes más brillantes del mundo médico solo podían observar. Afuera, en el pasillo estéril, Cole Brennan empujaba su carrito de conserje entre el caos, con las manos callosas firmes a pesar del temblor que no se había ido desde Irak. Cuando escuchó el tipo AB negativo con anticuerpos específicos, una sensación de frío le agarró el pecho. La tarjeta de donante de sangre en su billetera parecía que le quemaba. Todos habían fracasado en salvarla, pero las venas cicatrizadas de Cole llevaban algo que ningún médico entendía, algo forjado en los fuegos químicos de la guerra que podría ser su única salvación. Los dedos de Cole recorrieron los bordes desgastados de su tarjeta de donante a través de la tela de sus pantalones de trabajo. El plástico estaba blando por años de llevarlo, con las esquinas redondeadas por innumerables toques ansiosos durante las noches de insomnio, cuando los recuerdos volvían a él. Tipo AB negativo con anticuerpos raros, palabras que lo habían atormentado desde su baja de la 82ª División Aerotransportada. Los médicos del Walter Reed lo habían llamado síndrome de la Guerra del Golfo, una mutación genética causada por la exposición a sustancias químicas en Faluya. Lo habían monitoreado durante años, tomando muestras, realizando pruebas. Su fascinación clínica enmascaraba algo más profundo. Ahora, de pie en ese pasillo estéril mientras una mujer moría a 6 metros de distancia, Cole finalmente comprendió por qué importaba su sangre. El doctor Reynolds irrumpió por las puertas de la UCI como un hombre que huye de demonios, con la mascarilla quirúrgica colgando suelta alrededor de su cuello. El sudor corría a través del agotamiento grabado en su rostro mientras se dirigía al grupo de especialistas apiñados cerca de la estación de enfermería. La hemos perdido 2 veces en la última hora, anunció, con la voz quebrada como cuero viejo dejado demasiado tiempo al sol. El almuzumab experimental no está funcionando. Su respuesta autoinmune es demasiado agresiva, demasiado rápida. Se quitó los guantes con bruscos tirones. A menos que encontremos un donante con el perfil de anticuerpos exacto que coincida con sus marcadores genéticos, le quedan quizás 6 horas. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas de soporte vital y el suave chirrido de las volteretas de Cole contra el linoleum pulido. Cole dejó de fregar. Su reflejo le devolvió la mirada desde el suelo pulido. Un hombre de 38 años con uniforme azul marino curtido por la guerra y la monoparentalidad, como madera a la deriva moldeada por mareas implacables. La tarjeta de donante temblaba en su mano mientras los recuerdos de Lucas pasaban por su mente como viejas películas caseras. Su hijo de 8 años estaba dormido en su caravana doble ahora mismo. Los deberes se extendían por la pequeña mesa de la cocina como hojas caídas, confiando en que su padre llegara a casa cada mañana con historias de pasillos vacíos y noches tranquilas. Cole nunca había sido un héroe, solo un superviviente que cargaba con los fantasmas de soldados muertos y el peso de facturas imposibles. Pero la tarjeta en su cartera sugería una historia completamente diferente. Disculpe. La voz de Cole atravesó la conferencia médica como una cuchilla a través de la seda. El doctor Reynolds se giró. Sus ojos cansados se fijaron en el conserje con el lento reconocimiento de alguien que se recupera del borde de la desesperación. No pude evitar oírlo. Necesita tipo AB negativo con anticuerpos específicos. Cole sacó su tarjeta, el plástico desgastado por años de manipulación nerviosa. Soy AB negativo. El síndrome de la Guerra del Golfo me provocó una química sanguínea inusual. Las palabras se sintieron extrañas en su boca. Un secreto que había llevado solo durante 15 años, de repente dicho en voz alta. Los médicos del Walter Reed dijeron que mis anticuerpos no se parecían a nada que hubieran documentado.
El doctor Reynolds arrebató la tarjeta con dedos temblorosos, mientras sus ojos escudriñaban los códigos médicos impresos en pequeñas letras negras. Los demás médicos se agolparon a su alrededor como peregrinos estudiando una reliquia sagrada, sus rostros exhaustos transformándose en algo que podría haber sido esperanza. «Esto es», susurró el doctor Reynolds, con la voz cargada de incredulidad. «Los marcadores exactos que necesitamos. Señor Brennan, ¿estaría dispuesto a donar sangre? Estamos hablando de una transfusión inmediata, posiblemente de varias unidades». Cole pensó en Lucas durmiendo plácidamente en su caravana, sin saber que su padre estaba a punto de entrar en algo que lo cambiaría todo. «Sí», dijo simplemente. «Lo que necesite». 20 minutos después, Cole yacía en una camilla junto a la cama de Alexandra Sterling, observando cómo su sangre fluía a través de tubos transparentes hacia la mujer que dominaba las salas de juntas y adornaba las portadas de las revistas. La ironía no se le escapó. Un conserje con salario mínimo que literalmente da su fuerza vital para salvar a un director ejecutivo multimillonario. El rostro de Alexandra estaba pálido como la luz de la luna invernal, su respiración era superficial y trabajosa como la de alguien que se ahoga en cámara lenta. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, y su famoso cabello dorado se recortaba contra él. Una almohada como algas arrastradas a la orilla. Esta no era la ejecutiva al mando cuyas adquisiciones hostiles acaparaban titulares, sino una mujer desnuda hasta su esencia más vulnerable. Mortal, frágil, moribunda. Cole observaba los monitores, contando los latidos como un rosario. El cambio comenzó en cuestión de minutos, sutil al principio, como el amanecer que se desliza por un paisaje oscuro. La respiración de Alexandra se hizo más profunda, el color regresó a sus mejillas como acuarela que se derrama sobre papel mojado. El pitido frenético de los monitores adquirió ritmos más constantes, y la tensión que se había apoderado de la UCI comenzó a disminuir, como una respiración contenida finalmente liberada. El doctor Reynolds miró las lecturas con asombro, luego a Cole, y luego de nuevo a las cifras que desafiaban todos los libros de texto médicos que había estudiado en 30 años de práctica. «Esto es imposible», susurró, con la voz llena del asombro de alguien que presencia un milagro. «Sus marcadores inflamatorios están disminuyendo más rápido que cualquier otra cosa que haya visto. La respuesta autoinmune se está deteniendo». Cole sintió que algo se movía en su pecho, un peso que no se había dado cuenta que había cargado durante 15 años, que finalmente comenzaba a levantarse. 6 horas después, Alexandra Sterling abrió los ojos por primera vez en 3 días. La UCI estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo y el lejano murmullo de la vida hospitalaria que continuaba más allá de estas paredes. Cole estaba sentado en la silla de visitas, con el brazo vendado por la transfusión, observándola con la atención de alguien acostumbrado a las guardias nocturnas y a los peligros inesperados. Cuando sus miradas se cruzaron a través del estrecho espacio entre Gurney y Chair, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, gratitud y algo más profundo que ninguno podía nombrar ni explicar. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz desde el tubo del respirador, pero más fuerte de lo que nadie esperaba. Cole se removió incómodo en la silla de plástico, poco acostumbrada a ser el centro del universo de nadie, especialmente de alguien cuyo patrimonio neto superaba el PIB de países pequeños. «Resulta que tenía el tipo de sangre adecuado», respondió Cole, con el peso de las palabras de un hombre que había aprendido a desviar los elogios como si fueran balas. Alexandra estudió su rostro con la intensidad que solía reservar para los informes trimestrales y las negociaciones hostiles. La red de arrugas alrededor de sus ojos, que denotaba noches de insomnio, la cautela con la que se comportaba, como si esperara un ataque. La cicatriz descolorida en su mandíbula, que denotaba violencia, sobrevivió. «La doctora Reynolds dijo, su sangre contiene anticuerpos que nunca antes habían documentado. Algo sobre la exposición química durante el servicio militar». Su mente empresarial ya estaba catalogando información,
buscando patrones y conexiones con la incansable eficiencia que había construido su imperio. Cole asintió lentamente. Recuerdos de cielos ardientes y humo asfixiante parpadeaban tras sus ojos como fotogramas de un rollo de película dañado. Falla 2004. El depósito de armas químicas explotó cuando nuestro convoy chocó con un artefacto explosivo improvisado. Las palabras de Cole fueron cortantes, breves, como los soldados aprendieron a hablar de las cosas indescriptibles que presenciaron y sobrevivieron. La mayor parte de mi unidad no sobrevivió. La exposición también debería haberme matado. Hizo una pausa, frotando inconscientemente las cicatrices de sus antebrazos donde la metralla había desgarrado carne y músculo. En cambio, cambió mi química sanguínea de alguna manera, la hizo inusual, según los muelles de Walter Reed. Sacó su teléfono con movimientos que denotaban una larga mientras practicaba, le mostró una foto de Lucas sonriendo, boquiabierto ante la cámara, con el uniforme escolar ligeramente arrugado y la mochila deslizándose de un hombro. Mi hijo heredó algunas de las mismas marcas. Los médicos nos controlan a ambos cada 6 meses. Alexandra miró la foto con una expresión que Cole no pudo descifrar. Algo se suavizó en sus rasgos al observar la sonrisa inocente del niño, la confianza y la alegría que irradiaba su rostro de 8 años. Es hermoso, dijo en voz baja, y Cole percibió una calidez genuina en su voz por primera vez. ¿Cómo se llama? La pregunta era simple, pero la forma en que la formuló sugería que realmente le importaba la respuesta, no solo conversar educadamente con el hombre que le había salvado la vida. Lucas, respondió Cole, con la voz automáticamente suavizada, como siempre lo hacía cuando hablaba de su hijo. Tiene 8 años, es muy inteligente y el doble de testarudo. Alexandra sonrió entonces, una sonrisa sincera que transformó todo su rostro, y Cole vislumbró a la mujer. Bajo la armadura corporativa. Parece alguien que conozco, dijo, y algo en su tono sugería que quizá estuviera hablando de sí misma. El hospital le dio el alta a Alexandra 3 días después con un arsenal farmacéutico e instrucciones estrictas para su seguimiento. Cole regresó a su turno de noche, empujando el mismo carrito por los mismos pasillos, pero ahora todo se sentía diferente. El peso de salvar una vida se había instalado en sus huesos como artritis, dolorido y desconocido, pero de alguna manera necesario. Su caravana se sentía más pequeña cuando llegó a casa ese jueves por la mañana. Lucas ya estaba vestido para la escuela, desaltando de puntillas junto a la puerta principal. «Papá, hueles a hospital», anunció Lucas. Su nariz de 8 años se arrugó con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Alguien se lastimó. Cole se arrodilló para atar los zapatos de su hijo, buscando palabras que no asustaran a un niño que ya había perdido demasiado. Solo tenía que ayudar a alguien que estaba muy enfermo. Amigo. Como cuando compartes tu almuerzo con niños que olvidan el suyo. Lucas asintió solemnemente, aceptando esta explicación con la fe fácil de la infancia. Pero sus ojos oscuros incrustaron el rostro de su padre con una percepción inquietante. ¿Están mejor ahora?, preguntó. Y Cole pensó en los ojos de Alexandra abriéndose en la UCI, el color volviendo a su rostro como la primavera después de un duro invierno, los monitores cantando sus canciones electrónicas de vida restaurada y muerte pospuesta. Sí, chico, ya están mejor. Pero mientras Lucas subía al autobús escolar con su mochila enorme y su sonrisa entreabierta, Cole se preguntó si salvar a Alexandra Sterling también lo había cambiado a él, si el acto de dar vida había despertado algo en el que había estado dormido desde que Jennifer se fue. El pensamiento lo siguió hasta su caravana vacía como un perro callejero, persistente e inoportuno. Él sobrellegó el martes siguiente, entregado por un mensajero con traje negro, que parecía salido de una película de suspense del gobierno o de un funeral carísimo. Dentro había un cheque de caja por $10,000 y una tarjeta de visita con solo un número de teléfono impreso en una elegante letra. Cole miró el cheque hasta que los números se desdibujaron, más dinero del que había visto desde que se dio de baja del ejército hacía 5 años.
Le temblaban las manos al marcar el número con dedos que de repente sentía demasiado grandes para las teclas, la voz de Lucas resonando desde la cocina, donde se esforzaba por leer las tablas de multiplicar que bien podrían haber sido jeroglíficos. Señor Brennan, la voz era nítida, profesional, inconfundiblemente la de Alexandra, a pesar de la distorsión de la línea telefónica. Me gustaría reunirme con usted para hablar sobre su sangre y lo que podría significar para otras personas. Se encontraron en Rosy's Diner, a las afueras de Springfield, lejos de las torres corporativas y las páginas de sociedad donde Alexandra Sterling solía aparecer como una dignataria visitante de otro planeta. Estaba sentada en una mesa de la esquina con asientos de vinilo agrietado, vestida con vaqueros y un sencillo suéter azul que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Cole, pero parecía algo que cualquier madre de los suburbios usaría para una reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Sin el maquillaje ni la armadura de diseñador, parecía más joven, más humana, como alguien que Cole podría haber conocido en otra vida antes de que la guerra, el divorcio y la dura realidad de ser padre o madre soltero lo hubieran reducido a sus elementos esenciales. He estado investigando su condición desde que salí del hospital, dijo sin preámbulos, deslizando una gruesa carpeta sobre la superficie cicatrizada de la mesa. Síndrome de la Guerra del Golfo, exposición química, adaptación genética. Tu sangre no solo cura las enfermedades autoinmunes, Cole. Podría prevenirlas por completo. Cole abrazó su taza de café, sintiendo el calor filtrarse a través de la cerámica como una pequeña bendición. El restaurante olía a grasa de tocino y sueños rotos, el tipo de lugar donde camioneros y trabajadores del turno de noche venían a recargarse de carbohidratos antes de enfrentarse a otro día en trabajos que pagaban lo justo para que volvieran. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Alexandra se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes con la intensidad con la que había construido su imperio solo con determinación y dinero prestado. Digo que tu sacrificio en Irak creó algo que podría salvar millones de vidas. Niños con lupus, artritis reumatoide, diabetes tipo 1. Tu mutación genética podría ayudarlos a todos. Dio unos golpecitos en la carpeta con uñas cuidadas que probablemente nunca se habían ensuciado en su vida. Quiero financiar la investigación. Estudio completo, garantías completas para Lucas, compensación por tu tiempo y participación. La cifra que vino a continuación golpeó a Cole como un puñetazo, dejándolo sin aliento y nublando la vista. $10,000 al mes durante la fase de investigación era más de lo que ganaba en un año fregando pisos y vaciando cubos de basura, más de lo que jamás imaginó tener de una sola vez. Lucas podría tener el inhalador que necesitaba sin que Cole tuviera que elegir entre medicamentos y comestibles, ropa nueva que realmente me quedara en lugar de ropa usada de la caja de donaciones de la iglesia, tal vez incluso la universidad algún día en lugar del ejército o la escuela de oficios. Pero algo en la expresión de Alexandre lo hizo dudar, una vulnerabilidad que se reflejó en sus rasgos como la luz de una vela en una habitación con corrientes de aire. ¿Cuál es el truco?, preguntó. Porque, en su experiencia, nada bueno viene sin un precio que no sea inmediatamente obvio. No hay truco, respondió Alexandra. Pero entonces su sonrisa vaciló levemente. Excepto que podría necesitar transfusiones periódicas. Los anticuerpos no duran para siempre en mi organismo. Estaríamos aliado, conectado para el futuro previsible. El centro de investigación se encontraba en un almacén reformado en la zona industrial de Springfield. Nada que ver con los relucientes laboratorios que Cole había imaginado al ver dramas médicos en televisión. El Dr. Reynolds y un pequeño equipo de especialistas trabajaban con equipos que parecían más funcionales que impresionantes. Su entusiasmo compensaba la falta de recursos y financiación. Señor Brennan, lo que vemos en sus análisis de sangre no tiene precedentes. El Dr. Reynolds explicó mientras le mostraba a Cole el laboratorio, señalando microscopios, centrífugas y máquinas cuyas funciones Cole solo podía conjeturar.
Sus anticuerpos no solo tratan enfermedades autoinmunes como la medicina tradicional. De hecho, parecen enseñar al sistema inmunitario del paciente a regularse, a distinguir entre amenazas y tejido normal. La emoción del médico era contagiosa, pero Cole se encontró pensando en Lucas, preguntándose qué precio pagaría su hijo por ser portador de este don genético. Lucas visitaba el laboratorio todos los sábados por la mañana. Con su mente de niño de 8 años, absorbiendo conceptos científicos con la natural brillantez de la infancia, haciendo preguntas que obligaban a los investigadores a reflexionar, y a veces, a buscar libros de texto, se movía por las instalaciones como si perteneciera a ese lugar, charlando con los técnicos del laboratorio y observando los microscopios con la intrépida curiosidad que los adultos envidiaban pero rara vez poseían. «¿Entonces mi sangre es como una medicina para otros niños?», le preguntó al doctor Reynolds durante una visita, mientras sus pequeñas manos sostenían con cuidado un tubo de ensayo lleno de su propio plasma. «Más como un maestro», respondió el médico, arrodillándose a la altura de los ojos de Lucas. «Le enseña a la sangre de otras personas cómo recuperar la salud». Lucas asintió con seriedad, procesando la información con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes. Luego se volvió hacia Cole con una mirada demasiado comprensiva para alguien tan joven. «Papá, vamos a ayudar a muchos niños enfermos, ¿verdad?». La pregunta cargaba con el peso del destino, y Cole sintió que algo se movía en su pecho como si las placas tectónicas se alinearan. «Sí, amigo», dijo en voz baja, alborotando el cabello oscuro de su hijo. «Creo que sí». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Cole no podía evitar la sensación de que se adentraban en algo más grande que ellos mismos, algo que exigiría más que análisis de sangre y chequeos mensuales. El futuro se extendía ante ellos como un camino sin marcar, y Cole había aprendido en Irak que los caminos sin marcar a menudo llevaban a lugares a los que nunca se pretendía ir. Mientras seguía viendo cómo se iluminaba el rostro de Lucas con la posibilidad de ayudar a otros niños, Cole supo que ya habían recorrido un camino demasiado largo como para dar marcha atrás, aunque hubiera querido. El primer reportaje se emitió un jueves por la noche, durante la cena, cuando la mayor parte de Springfield se sentaba a comer pastel de carne y puré de papas. Un director ejecutivo multimillonario fue salvado por la sangre milagrosa de los conserjes del hospital. El presentador anunció con el dramatismo ensayado de alguien a quien le pagan para que todo suene urgente y transformador. Cole observaba desde la pequeña sala de su caravana. Lucas se acurrucó a su lado en el sofá de segunda mano que habían comprado en una venta de segunda mano de la iglesia. Ambos miraban el primer plano profesional de Alexandra que llenaba la pantalla del televisor como una especie de santo corporativo. «Esa es la señora a la que ayudó», dijo Lucas con naturalidad, señalando la pantalla con un nugget de pollo. «Es muy guapa. ¿Cree que es agradable?». Cole tomó el control remoto, pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, los periodistas estarían acampados afuera del parque de caravanas Shady Oaks como un ejército de ocupación. «Señor Brennan, ¿puede hablarnos de su sangre?». Las preguntas llegaron como ametralladoras mientras Cole intentaba acompañar a Lucas al autobús escolar a la mañana siguiente. Las cámaras destellaban y los micrófonos avanzaban como armas de curiosidad masiva. Lucas se apretó contra su padre, su pequeña mano agarrando brasas con desesperación, su parloteo habitual silenciado por el caos que los rodeaba. «Es cierto que eres una especie de milagro médico», gritó una reportera por encima de la multitud, con su pálida sonrisa, tan afilada como un cristal roto. «¿Qué se siente al salvar la vida de un multimillonario?». Cole abrazó a su hijo y se abrió paso entre la multitud, su entrenamiento militar tomando el control, creando un corredor protector entre la multitud de periodistas y camarógrafos. «Sin comentarios», dijo con firmeza. Pero los buitres habían olido sangre en el agua, y Cole sabía que esto era solo el principio. Alexandra llamó esa noche mientras Cole ayudaba a Lucas con la tarea, con la voz tensa por la culpa y algo que podría haber sido miedo. «Lo siento mucho, Cole. Nunca pretendí que esto se convirtiera en un circo mediático».
Podía percibir la tensión en sus palabras, el peso de las consecuencias imprevistas asentándose sobre sus hombros como mantas de plomo. A mi junta directiva le preocupa la atención de los medios. Creen que hace que la empresa parezca inestable, como si no estuviera centrada en el negocio. Hizo una pausa, y en ese silencio, Cole escuchó el verdadero mensaje que se escondía bajo el lenguaje corporativo. «Vas a distanciarte de esto», dijo, sin plantearlo como una pregunta, ya que ya había oído esa canción cuando las cosas se complicaron. «¿De la investigación? ¿De mí?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo, lleno de todo lo que no podían decir y de todo lo que ambos entendían sobre cómo funcionaba realmente el mundo. Pero Alexandra lo sorprendió. Su voz volvió más fuerte que antes, llena del acero que había construido su imperio de la nada. «No», dijo con firmeza, la palabra tenía el peso de una declaración de guerra. «Voy a luchar por esta investigación por ti, por Lucas y por todos los niños que podrían beneficiarse de lo que estamos haciendo aquí». La convicción en su voz era como oír a alguien encontrar su verdadero propósito después de años de vagar por el desierto. «He programado una reunión de emergencia de la Junta para mañana por la mañana. Voy a proponer una colaboración formal entre Sterling Industries y la Fundación de Investigación. Financiación total, transparencia total y protección para tu familia». Cole sintió un vuelco en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la gratitud, sino con la mujer cuya vida había salvado y que ahora intentaba salvar la suya a cambio. La reunión de la junta directiva era una zona de guerra disfrazada de civilidad corporativa, librada con informes trimestrales en lugar de balas y con precios de acciones en lugar de artillería. Cole se sentó al fondo de la sala de conferencias de Sterling Industries, sintiéndose como un impostor con su traje prestado, viendo a Alexandra luchar por algo que él nunca se había atrevido a desear. Los demás miembros de la junta parecían salidos del mismo molde caro. Hombres de cabello canoso con miles de trajes y mujeres con rostros que denotaban buena crianza y mejores inversiones. «Esta investigación representa el futuro del tratamiento autoinmune», dijo Alexandra a los ejecutivos reunidos, con la voz cargada de autoridad de alguien nacido para dirigir salas de juntas y doblegar corporaciones. «El valor potencial de mercado es de cientos de miles de millones. Estamos hablando de curar enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Alexandra, este circo mediático está afectando el precio de nuestras acciones». El presidente Rothschild interrumpió, su voz cargada de dinero y prejuicios antiguos. Su desaprobación llenó la sala como una colonia cara, empalagosa e ineludible. «Los inversores están preocupados por tu juicio, por tu aparente obsesión con esta situación». La pausa antes de la situación tenía un significado profundo, ninguno de ellos halagador. «Tu asociación con este hombre plantea serias dudas sobre tu enfoque y tu capacidad para dirigir esta empresa con eficacia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso, y Cole empezó a levantarse, listo para irse antes de causarle más daño a Alexandra, pero su voz lo detuvo en seco, cortando la empresa como una cuchilla a través de la seda. «Este hombre me salvó la vida», dijo Alexandra, y sus palabras resonaron en la sala de conferencias con la claridad de las campanas de una iglesia. «Si esta junta tiene algún problema con ese hecho, si les preocupan más los precios de las acciones que el revolucionario avance médico que tenemos en nuestras manos, entonces quizás sea hora de reconsiderar mi postura». El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno del sonido de asombro y cálculos profesionales que se recalculaban rápidamente. Alexandra Sterling acababa de amenazar con abandonar el imperio que había construido de la nada. La empresa que llevaba su nombre y transmitía su legado para un conserje y su hijo de 8 años. Cole sintió que algo se abría en su pecho, una puerta que había mantenido cerrada desde que Jennifer lo dejó por estar roto, ser difícil e insuficiente. Alexandra lo miró a los ojos desde el otro lado de la sala de conferencias, y en ese momento comprendió que salvar su vida, de alguna manera, había empezado a salvar la suya. La votación fue más reñida de lo que debería haber sido, 7-5 a favor de la Asociación de Investigación,
con abstenciones de miembros de la Junta que probablemente ya estaban actualizando sus currículums. Mientras los ejecutivos salían, murmurando entre ellos sobre responsabilidades, pesadillas de relaciones públicas y la naturaleza impredecible de las experiencias cercanas a la muerte, Alexandra permaneció sentada a la cabecera de la mesa de caoba pulida que probablemente había costado más que el salario anual de Cole. Cole se acercó lentamente, todavía procesando lo que acababa de suceder, todavía tratando de comprender cómo su vida se había convertido en algo salido de un drama médico. «Lo arriesgaste todo», dijo en voz baja, con la fuerza de alguien que entendía el verdadero costo del sacrificio. «Tu empresa, tu reputación, tu legado, por mí, por Lucas». Alexandra lo miró, con agotamiento y triunfo, una expresión de cautela como ejércitos luchando por el mismo terreno en disputa. «Algunas cosas valen la pena el riesgo», respondió, y Cole percibió algo en su voz que no había estado allí antes. Una certeza, una paz que provenía de saber finalmente qué era lo que más importaba. Además, aprendí algo de Cassie. Volando en esa cama de hospital. El dinero y el poder no significan nada si estás solo cuando más los necesitas. Se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos pero decididos, y Cole notó que sus manos ya no temblaban. «Pasé 20 años construyendo un imperio que impresionó a todos y no satisfizo a nadie. Especialmente a mí. Tal vez sea hora de construir algo que realmente importe». Las palabras flotaban entre ellos como un puente, y Cole sintió que daba los primeros pasos tentativos para cruzarlo, hacia algo que nunca se había permitido desear, pero que no podía rechazar. 3 meses después de comenzar la colaboración de investigación, Cole y Alexandre adoptaron un ritmo inesperado que los sorprendió a ambos por su naturalidad. Él llegaba al laboratorio después de su turno de noche en el hospital, Lucas lo acompañaba los fines de semana y las vacaciones escolares, y revisaban los informes de progreso mientras tomaban un café que sabía a que se había estado preparando desde la administración Clinton. Alexandra se despojaba de su armadura corporativa en esos momentos de tranquilidad, revelando destellos de la mujer que había debajo, alguien que coleccionaba novelas de misterio antiguas, que podía depurar código informático con las mismas habilidades que antes usaba para desmantelar a la competencia, que escuchaba las interminables preguntas de Lucas sobre células sanguíneas y anticuerpos con genuina fascinación en lugar de con educada tolerancia. Cole se encontraba deseando estas reuniones con una ilusión que nada tenía que ver con los $10,000 que se depositaban en su cuenta bancaria cada mes. «Háblame de tu exesposa», dijo Alexandra un sábado por la mañana mientras observaban a Lucas y al Dr. Reynolds realizar lo que llamaban un experimento, pero con el aspecto sospechosamente de una niña de 8 años jugando con un equipo de laboratorio muy caro. La pregunta surgió de la nada, formulada con la franqueza informal que caracterizaba todo lo relacionado con Alexandre Sterling, como si hubiera estado pensando en ello durante semanas y finalmente hubiera decidido expresar su curiosidad. La mano de Cole se quedó quieta sobre su taza de café, mientras los recuerdos se elevaban como humo de un fuego que creía finalmente extinguido. Jennifer se fue cuando Lucas tenía 5 años, aproximadamente un año después de que yo regresara de mi tercer despliegue. Hizo una pausa, viejas heridas. Dolorido como artritis en clima frío. Dijo que no podía soportar el TEPT, el estrés financiero, la incertidumbre de estar casada con alguien que se despertaba gritando 3 noches a la semana. La mandíbula de Alexandra se tensó casi imperceptiblemente, un músculo saltando bajo su piel como un animal pequeño y furioso. Eso debió haber sido increíblemente difícil, dijo, y Cole percibió compasión genuina en su voz en lugar de la preocupación educada que la mayoría de la gente mostraba cuando preguntaban sobre tragedias personales que realmente no querían entender. Cole admitió que le sorprendió lo fácil que era hablar con ella sobre cosas que nunca había discutido con nadie más que con su consejero de asuntos de veteranos. Pero, honestamente, lo peor no fue su partida. Fue su despedida. Mientras hacía las maletas, miró a Lucas, quien le explicaba algo a la doctora. Reynolds con gestos animados y la confianza suprema de la infancia.
Dijo que Lucas crecería dañado por mi sangre extraña y mis problemas. Lo llamó un bicho raro que nunca encajaría en cualquier lugar. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados, y cuando Cole volvió a mirar a Alexandra, sus ojos se habían vuelto fríos como el hielo invernal. Se equivocó, dijo Alexandra rotundamente, con la voz llena de certeza de quien afirma hechos matemáticos. Lucas es extraordinario, brillante, compasivo, curioso por todo. Cualquier padre tendría suerte de tenerlo. Las palabras fueron pronunciadas sin dramatismo ni falso consuelo, solo la simple verdad dicha con convicción. Cole sintió una calidez en el pecho, una sensación que no había experimentado desde antes de que Jennifer se fuera. La sensación de que alguien veía a su hijo con claridad y amaba lo que veía. ¿Y tú?, preguntó, desviando la atención de emociones que parecían demasiado grandes para el pequeño espacio del laboratorio. ¿Alguna vez te has casado? Hijos. Alexandra negó con la cabeza, con una expresión distante mientras miraba por la ventana el horizonte de Springfield. Estuve a punto de casarme una vez, hace unos 5 años. Resultó que estaba más interesado en mi cuenta bancaria que en mi empresa. Sonrió, Riley, pero Cole pudo ver el dolor que aún persistía en sus rasgos cuidadosamente serenos. Después de eso, aprendí a mantener mi corazón y mi negocio separados. Construí muros tan altos que la mayoría de la gente no podría escalarlos ni aunque quisiera intentarlo. Se volvió hacia él y algo vulnerable brilló en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo tras su habitual compostura. Así es más seguro, menos complicado, con menos posibilidades de devastación cuando las cosas inevitablemente se desmoronan. El avance se produjo un martes de octubre, cuando las hojas adquirían colores que le recordaban a Cole las puestas de sol que había visto desde las torres de vigilancia en Irak. La doctora Reynolds irrumpió en la sala de descanso improvisada del laboratorio, donde Cole y Alexandra revisaban informes de financiación y discutían con buen humor pero los méritos de varias marcas de café. Lo logramos, anunció, con su habitual compostura quebrada de emoción como el hielo rompiéndose en un río en primavera. Anticuerpos sintéticos que imitan la inmunidad natural de Cole, con una efectividad del 94% en pruebas de laboratorio. Le puso una tableta en las manos a Alexandra. La pantalla se llenó de tablas y gráficos que lo significaban todo para el equipo médico, y nada para Cole, más allá del hecho evidente de que representaban algún tipo de victoria. Cole sintió un nudo en el estómago, una emoción que no podía definir, pero cuyo sabor no le gustaba. El éxito en la creación de anticuerpos sintéticos significaba liberarse de la dependencia médica que los había unido a él y a Alexandra durante meses. Liberarse de las transfusiones y extracciones de sangre regulares que se habían vuelto tan rutinarias como los cuentos de Lucas antes de dormir. También significaba liberarse de la conexión que había crecido entre ellos. La excusa para pasar tiempo juntos que no tenía nada que ver con reuniones de directorio, ni con los precios de las acciones, ni con las complejas matemáticas de la atracción entre dos personas de mundos diferentes. Alexandra pareció darse cuenta de esto al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la estrecha habitación con una expresión que podría haber sido de pérdida, alivio o algo más complejo. Esta es una noticia increíble, dijo, pero su voz tenía un matiz de algo que definitivamente no era celebración. Podemos ayudar a millones de personas sin someter a Cole y Lucas a procedimientos médicos constantes. Las palabras eran acertadas. El sentimiento era apropiado, pero el silencio que siguió se sintió como el latido de un corazón antes de que todo cambiara irrevocablemente. El doctor Reynolds ya estaba hablando de ensayos clínicos, la aprobación de la FDA y las colaboraciones farmacéuticas necesarias para comercializar los anticuerpos sintéticos. Pero Cole se encontró escuchando solo a medias, demasiado concentrado en cómo la sonrisa de Alexandra no llegaba a sus ojos. Esa noche, Alexandra llegó al parque de caravanas por primera vez, sorteando los baches de la carretera en su Tesla como un explorador aventurándose en territorio desconocido. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina de Cole,
luciendo increíblemente elegante en el reducido espacio, observándolo preparar sándwiches de queso a la parrilla para Lucas, con la fascinación de quien observa un ritual extraterrestre. Esto se siente más como en casa que mi ático, dijo en voz baja, y Cole percibió genuina admiración en su voz en lugar de condescendencia o lástima. Lucas levantó la vista de su tarea, observándola con la aguda percepción que poseen los niños de 8 años, pero que los adultos se habían acostumbrado a ignorar. ¿Está triste, señorita Alexandra?, preguntó, con la brutal honestidad que hacía de los niños unos conversadores tan peligrosos. Pareces papá cuando tiene pesadillas. De boca de niños, pensó Cole, al ver la verdad que su hijo había captado de inmediato. La compostura de Alexandra se quebró ligeramente, revelando algo crudo e incierto bajo el barniz corporativo. A veces tener éxito significa estar sola, respondió, y su honestidad sorprendió a todos. Pasé tantos años centrada en construir mi empresa que olvidé construir relaciones que importaran. Lucas lo consideró con la seriedad de un niño de 8 años, con el lápiz olvidado en su pequeña mano. Pero ya no tienes por qué sentirte sola, dijo con la simple lógica de la infancia. Nos tienes a nosotros. Eres parte de nuestra familia. La afirmación quedó suspendida en el aire como un desafío, y Cole vio como Alexandra se quedaba sin aliento, como si Lucas le hubiera ofrecido algo que había deseado toda su vida, pero nunca se había atrevido a pedir. ¿Es una invitación oficial?, preguntó Alexandra con voz delicada, pero con los ojos brillantes, como si fueran lágrimas. Lucas sonrió, boquiabierto y brillante como el sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Papá, dile que puede quedarse a cenar, y quizás mañana también, y quizás para siempre si quiere. Las palabras de la niña cargaban con el peso del destino, y Cole sintió que los últimos muros que había construido con tanto cuidado se derrumbaban como antiguas fortificaciones, finalmente rindiéndose al tiempo y al clima. Bueno, dijo con la voz más áspera de lo habitual, supongo que ahora estás atrapada con nosotros. Pero te advierto que Lucas ronca. Quemo todo lo que intento cocinar, y no estamos precisamente preparados para entretener a directores ejecutivos multimillonarios. La llamada llegó a las 2:17 de la mañana, arrancando a Cole del primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Su teléfono vibró con una urgencia desconocida. El tono de llamada interrumpió sus sueños como una alarma de incendios. Cole. La voz de Alexandra estaba tensa por el dolor y el miedo. Cada palabra cuidadosamente controlada, pero incapaz de ocultar el pánico subyacente. Estoy en la sala de urgencias generales de Springfield. Los anticuerpos sintéticos no están funcionando. Mi cuerpo los está rechazando, tratándolos como invasores extraños. El miedo recorrió a Cole como una descarga eléctrica, despertándolo por completo y buscando ropa antes de que su mente consciente hubiera procesado por completo lo que ella le estaba diciendo. Ya voy, dijo, poniéndose ya los vaqueros y la chaqueta. Buscando sus llaves. 20 minutos después, la encontró en la misma sala de urgencias donde su historia había comenzado 6 meses antes, conectada a máquinas que pitaban y zumbaban con urgencia electrónica. Pero esta vez era diferente, más allá de los historiales médicos y los protocolos de tratamiento. Esta vez, Cole no era solo un extraño con el tipo de sangre correcto, que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Esta vez, ver a Alexandra pálida y luchando fue como ver su propia vida escaparse entre sus dedos, como perder algo esencial sin lo cual acababa de descubrir que no podía vivir. Los anticuerpos sintéticos desencadenaron una nueva respuesta autoinmune. El doctor Reynolds explicó con gravedad, con el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. Su cuerpo los está atacando como si fueran sustancias extrañas. Necesitamos anticuerpos naturales. Sus anticuerpos para estabilizar su condición y restablecer su sistema inmunológico. La transfusión duró 4 horas esta vez, más que cualquiera de los procedimientos anteriores. Cole yacía en la camilla junto a la cama de Alexandra. Su sangre se mezclaba a través de tubos transparentes mientras máquinas monitorizaban cada aspecto de sus signos vitales con vigilancia electrónica.
Sus manos estaban entrelazadas con una intensidad desesperada, los dedos entrelazados como líneas de vida en un mar tempestuoso. Fui una idiota al pensar que la tecnología médica podría reemplazar la conexión humana, susurró Alexandra cuando tuvo la fuerza suficiente para hablar sin que le entraran ataques de tos. Hay cosas que no se pueden replicar en un laboratorio, por muy sofisticado que sea el equipo. Cole le apretó los dedos suavemente, sintiendo como el calor volvía gradualmente a su piel como agua de manantial tras una helada intensa. Menos mal que no pienso ir a ningún lado, respondió, con una promesa en la voz que iba mucho más allá de los procedimientos médicos y las colaboraciones en investigación. Alguien tiene que mantenerte con vida el tiempo suficiente para que te des cuenta de lo terca que eres. Alexandra soltó una risa débil. El sonido, más hermoso para Cole que cualquier sinfonía que hubiera escuchado jamás. Te amo, dijo simplemente, y las palabras cayeron en el espacio entre ellos como semillas en tierra fértil. Sé que es complicado e imposible, y probablemente el peor momento de la historia de la medicina, pero necesitaba decirlo por si acaso pasaba algo. Cole sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, no por un trauma médico, sino por la conmoción de oír a alguien decir las palabras que había renunciado a repetir, con la esperanza de volver a oír. Yo también te amo, dijo. Y admitirlo fue como saltar de un avión sin saber si se abriría el paracaídas. De hecho, desde hace meses. Simplemente no creía que un conserje y un director ejecutivo tuvieran muchas posibilidades de que funcionara. Alexandra giró la cabeza sobre la almohada para mirarlo directamente, con los ojos llenos de lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor. No somos un conserje y un director ejecutivo, dijo con firmeza. Somos Cole y Alexandra, dos personas que se encontraron en las circunstancias más inesperadas y decidieron construir algo hermoso juntos. El monitor cardíaco conectado a su pecho emitía pitidos constantes, marcando el tiempo como un metrónomo, marcando el ritmo de su nuevo comienzo. Cuando Alexandra estuvo lo suficientemente estable como para regresar a casa, tomó una decisión que sorprendió a todos los que creían conocerla, incluida ella misma. Renuncio como directora ejecutiva de Sterling Industries, le anunció a su asistente por teléfono mientras Cole escuchaba desde la silla de visitas del hospital, aún procesando los acontecimientos de las últimas 24 horas. A partir del final del trimestre, mantendré mi puesto como presidenta de la Junta, pero quiero que Peter Sonnen se haga cargo de las operaciones diarias. Las protestas al otro lado de la línea eran audibles incluso para Cole. Un torrente de pánico corporativo y preocupaciones estratégicas que Alexandra desvió con serena determinación. No se trata de problemas médicos, continuó con firmeza. Se trata de elegir lo que más importa. He pasado 20 años construyendo una empresa. Ahora quiero dedicar tiempo a construir una vida. 6 meses después, se casaron en la iglesia más antigua de Springfield, una ceremonia modesta que reflejó su preferencia compartida por la sustancia sobre el espectáculo. Lucas llevó los anillos, con el rostro serio por la importancia de su papel, mientras que el Dr. Reynolds acompañó a Alexandre al altar en ausencia de su familia, que hacía tiempo la había descartado por estar demasiado concentrada en los negocios como para preocuparse por las relaciones. La señora Tenderson, del parque de casas rodantes, lloró de alegría desde el primer banco, con sus manos curtidas agarrando pañuelos como banderas de oración. Alexandra llevaba un sencillo vestido blanco de una boutique local, sin marcas de diseñador ni fotógrafos famosos a la vista, y Cole lució su uniforme de gala de sus días en el ejército. Las medallas reflejaban la luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras, representando escenas bíblicas de redención y gracia. La recepción se celebró en el sótano de la iglesia con platos para compartir aportados por vecinos y amigos, y un DJ que tocó rock clásico en lugar del cuarteto de cuerdas que se habría esperado en un evento corporativo de Sterling Industries. Alex. Andra bailó con Lucas al ritmo de Sweet Caroline. Ambos rieron mientras el niño de 8 años intentaba enseñarle los movimientos de manos que había aprendido en la clase de música de la primaria. Cole observaba desde el borde de la pista de baile improvisada,
todavía asombrado de que esta fuera su vida, de que la mujer que hacía girar a su hijo fuera la misma persona que una vez comandó salas de juntas y negoció acuerdos multimillonarios con la despiadada eficiencia de un general planeando campañas militares. Cuando terminó la canción, Alexandra se acercó a él ligeramente sin aliento y radiante de felicidad que transformó todo su rostro en algo radiante. ¿No te arrepientes?, preguntó. Su pregunta tradicional, que se había convertido en un punto de referencia en su relación sobre casarse con una mujer que necesita tu sangre para seguir viva. Cole la atrajo hacia sí, aspirando el aroma de su champú mezclado con el antiséptico persistente de su más reciente hospitalización. Mi sangre era veneno hasta que te salvó, dijo en voz baja. Las palabras, cargando con el peso de 15 años de culpa y dudas, finalmente se transformaron en propósito. Ahora es lo que nos mantiene conectados para siempre. La prueba de que las cosas rotas aún pueden salvarse mutuamente. Alexandra echó la cabeza hacia atrás para mirarlo, con los ojos brillantes de lágrimas que tenían todo que ver con la alegría y nada que ver con la tristeza. 2 años después de su boda, la Fundación de Investigación Médica Brennan abrió su primera clínica oficial en el centro de Springfield, ubicada en un local reconvertido entre una librería de segunda mano y un restaurante familiar que había servido el mismo menú desde 1973. No había mucho que ver desde afuera. Simples ventanas de vidrio y un letrero pintado a mano que Lucas había ayudado a diseñar. Pero representaba algo revolucionario en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Niños de todo el Medio Oeste acudieron para recibir tratamientos derivados de la química sanguínea única de Cole. Sus familias ya no se enfrentaban a decisiones imposibles entre facturas médicas y pagos de hipoteca. Lucas, ahora con 10 años y cada vez más interesado en la ciencia que se escondía tras el don genético de su padre, hacía voluntariado los fines de semana, explicando a pacientes más jóvenes cómo se sentía tener una sangre diferente y por qué ser diferente no era algo de lo que avergonzarse. Alexandra encontró su vocación en la defensa de los pacientes, utilizando sus habilidades empresariales para sortear las burocracias de las aseguradoras y la política farmacéutica, con el mismo pensamiento estratégico que una vez aplicó a las adquisiciones hostiles. Era más feliz que nunca como directora ejecutiva, trabajando 16 horas al día por causas que salvaban vidas en lugar de maximizar los márgenes de beneficio. ¿Sabes qué es gracioso?, le dijo a Cole una tarde mientras caminaban por el centro de Springfield. Lucas corría delante para alimentar a los patos en el pequeño parque cerca del juzgado. Pasé 20 años construyendo un imperio que impresionó a todos y no satisfizo a nadie, especialmente a mí. Pero esta pequeña clínica de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, se siente como lo más importante que he hecho en mi vida. La fundación se expandió lenta pero constantemente durante los años siguientes a medida que otros veteranos con enfermedades del Golfo. El síndrome de guerra se presentó. Algunos portaban adaptaciones genéticas similares que podían tratar diferentes enfermedades autoinmunes. La red de investigación creció hasta incluir centros en 8 estados, todos conectados por el hilo conductor del sacrificio original de Cole y la determinación de Alexandre de convertir el trauma personal en sanación universal. El Dr. Reynolds bromeaba a menudo diciendo que había presenciado el milagro médico del siglo, pero en privado creía que el verdadero milagro era ver a 2 personas destrozadas crear algo hermoso juntas, algo que perduraría más allá de sus vidas individuales y conmovería a generaciones que nunca conocerían. En el 12º cumpleaños de Lucas, recibieron un paquete del otro lado del mundo. Dibujos y cartas de niños de 6 países diferentes cuyas enfermedades autoinmunes habían entrado en remisión tras recibir tratamientos basados en la química sanguínea de Cole. María Santos, de México, había dibujado a su familia tomada de la mano bajo un arco iris con Gracias Cole Alexandra escrito en cursiva al pie. Tommy Chen, de Vancouver, había enviado una foto suya jugando al fútbol. Su artritis juvenil ya no limitaba sus sueños de gloria atlética. Sarah Mackenzie, de Dublín, había escrito un poema sobre héroes que no usaban capa, sino que donaban sangre. Lucas pegó cada carta en la pared de su habitación,
creando una galería de gratitud que servía como recordatorio diario de por qué importaba la inusual historia de su familia. Esa noche, mientras arropaban a Lucas en la cama, rodeado de su colección de obras de arte de pacientes y notas de agradecimiento, le hizo la pregunta que llevaba meses dándole vueltas en su joven mente. Mamá, papá, ¿creen que también ayudaré a niños enfermos cuando crezca? Cole y Alexandra intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hijo, viendo en sus ojos la misma mezcla de orgullo y preocupación protectora que todos los padres sentían cuando sus hijos empezaban a comprender su lugar en el mundo. ¿Qué opinas, amigo?, preguntó Alexandra. Ed suavemente, acomodándose en la silla junto a su cama que se había convertido en su lugar tradicional para conversar antes de dormir. Lucas consideró esto con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes. Sus ojos oscuros, pensativos a la luz de la lámpara. Creo que tal vez por eso Dios hizo nuestra sangre diferente, dijo finalmente. Sus palabras transmitían la sabiduría sencilla que a veces poseen los niños. Para que pudiéramos ayudar a la gente que sufre como papá te ayudó a ti y tú ayudaste a papá, y ahora todos juntos ayudamos a otras familias. Cole sintió que se le cerraba la garganta de emoción, orgullo, amor y esperanza, todo enredado en un nudo que le dificultaba la respiración. Su hijo, este niño brillante y compasivo, que nunca había conocido un mundo donde sus diferencias genéticas fueran vergonzosas, había encontrado un propósito en lo mismo que una vez hizo que Cole se sintiera maldito y aislado. Creo que tienes toda la razón, dijo Cole en voz baja, con la voz ronca por sentimientos indescriptibles. A veces, lo que nos hace diferentes es justo lo que el mundo más necesita. Más tarde esa noche, mientras Cole y Alexandra estaban sentados en el columpio de su porche, observando las luciérnagas bailar en la oscuridad del verano, ella se apoyó en su hombro con el reconfortante peso de una historia compartida y futuros entrelazados. ¿Algún arrepentimiento?, hizo su pregunta tradicional, que había pasado de ser un hábito nervioso a una celebración de las decisiones bien tomadas. Cole pensó en el viaje que los había traído a ese momento. El incendio químico que le había envenenado la sangre en Fallujah, la enfermedad autoinmune que casi la mata en el Hospital General de Springfield. El hijo que llevaba la esperanza en las venas, el amor que había crecido de una necesidad médica a algo inquebrantable y eterno. Solo uno, dijo finalmente, sintiendo que Alexandra levantaba la cabeza para mirarlo con las cejas arqueadas en un gesto interrogativo. Lamento que nuestros caminos tardaran tanto en cruzarse. Piensa en todo lo bueno que podríamos haber hecho juntos si nos hubiéramos conocido antes. Todos los años que perdimos antes de encontrarnos. Alexandra sonrió, y su expresión transformó su rostro en algo radiante bajo la luz del porche. Entonces no perdamos más tiempo, dijo, con la voz cargada de la determinación que había construido imperios y salvado vidas. Tenemos mucha gente a la que ayudar, muchos niños que sanar y toda una vida para descubrir cómo hacerlo juntos. A lo lejos, el reloj del juzgado de Springfield dio la medianoche, marcando el comienzo de otro día en su extraordinaria y ordinaria vida. La historia de Cole Brennan y Alexandra Sterling se había convertido en leyenda en su pequeña ciudad y más allá. El conserje cuya sangre envenenada se convirtió en medicina, el director ejecutivo que eligió el amor por encima de las ganancias, el niño que llevaba el futuro en sus venas. Pero para las 3 personas que lo vivían, sentadas juntas en un columpio en un porche en un barrio de clase media donde los niños montaban en bicicleta y los vecinos se conocían los nombres, era simplemente la noche del martes convirtiéndose en la mañana del miércoles. Otra oportunidad para planear los pequeños milagros del mañana y sentirse afortunadas de haberse encontrado en un mundo que parecía diseñado para separar a las personas rotas. A veces la salvación llega a través del sufrimiento. A veces la sanación requiere sangrando primero. Y a veces el regalo más excepcional viene empaquetado en el recipiente más inesperado, esperando el momento y la persona adecuados para liberar su potencial y cambiarlo todo.